¿Has entrado alguna vez en una corte judicial en la que un hombre estuviera en riesgo de ser condenado de por vida? Es un asunto serio. Y una vez que se ha presentado toda la evidencia y que el caso ha sido cuidadosamente revisado, los jueces abandonan la sala. Puede demandarle días y la aprehensión aumenta. Cuando los jurados ingresan nuevamente en la sala, todo el mundo se sienta en absoluto silencio para escuchar las palabras del vocero del jurado. El juez pregunta: ¿cuál es su veredicto? ¡Qué momento solemne! Y si el vocero dice la palabra inocente, un diluvio de alegría inunda a quien era juzgado y sus seres amados respiran con alivio. Pero si el vocero dice culpable, el momento es trágico. Ese es el drama en las cortes terrenales. Y en este programa permíteme dirigir tu atención a una sesión en el juzgado más importante que nos afecta vitalmente a ti y a mí. Todo ser humano que ha vivido tiene una causa pendiente ante el juzgado de Dios, la Corte Suprema del Universo. Toda persona tiene una cita, nadie está exento. La Biblia afirma claramente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En cierta ocasión se le preguntó al estadista Daniel Webster, ¿cuál es el asunto más importante que se le cruzó por la mente alguna vez? Y su respuesta da a pensar: mi responsabilidad personal ante Dios. Hoy vamos a focalizar nuestra atención en el juicio. Y como hemos visto en un tema anterior, Cristo tiene un mensaje especial para este tiempo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12. Ese mensaje fue diseñado específicamente para preparar a hombres y mujeres de esta última generación para la venida de Cristo. Y hoy vamos a dirigir nuestra atención a Apocalipsis 14, 7. Dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice llegará en un tiempo futuro, sino ha llegado ahora, aquí en tiempo presente. En otras palabras, ya está. Y ahora veremos cómo es esto. Vamos a ver Apocalipsis 14, 6 al 12 y vamos a repasar claramente que antes que Jesús regrese a esta tierra, habrá un mensaje que llegará a todo el mundo anunciando la hora del juicio, y también debe revelar claramente cuándo ocurrirá el juicio y cuándo comenzará. El profeta Amós da la seguridad, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y los libros de Daniel y Apocalipsis son dos de los grandes libros proféticos que bosquejan la historia de este mundo. En Daniel, por ejemplo, la visión del profeta fue dirigida a la sala del trono celestial. Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Qué escena tan solemne! Queda claro entonces que el juicio tiene lugar en el cielo. Ahora, el 8º capítulo de Daniel, en el versículo 14, el profeta se enfoca en el tiempo del juicio. Daniel 8:14 nos dice así: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora bien, la pregunta lógica que tenemos que formular es esencialmente esta: ¿qué tiene que ver la purificación del santuario con el juicio? La Biblia menciona dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. El santuario terrenal era un modelo del gran original que está en el cielo. Debía servir como una ilustración del plan de salvación. Hay dos servicios principales conectados con el santuario: el servicio diario y el servicio anual. Y con respecto al servicio diario,
Cuando un hombre pecaba, por ejemplo, llevaba un sacrificio, confesaba su cabeza sobre el animal y entonces el sacerdote le daba un cuchillo y él tenía que matarlo. Un sacerdote luego tomaba la sangre en un recipiente, derramaba la mayoría en la base del altar de bronce y llevaba el resto al interior del santuario. Y de esa manera el pecado era transferido simbólicamente del pecador al sustituto y al santuario. Y el cordero que moría representaba a Cristo, por supuesto. Cuán agradecidos podemos estar porque la culpa de nuestros pecados pueda ser transferida de nosotros a aquel que no tuvo pecado. Podemos regocijarnos en que, por medio de Él, nuestros pecados pueden ser transferidos de nosotros al santuario que está en lo alto. Y esto es lo que el salmista tenía en mente cuando dijo: cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh amigo y amiga, podemos tener paz, porque por medio de Jesús nuestros pecados están cubiertos por su sangre en el santuario celestial. Él es el sumo sacerdote hoy. Y en el servicio diario, en el santuario terrenal, los pecados eran registrados simbólicamente. La sangre fluía el año entero, llevando el pecado al interior del santuario. Pero en el 10º día del 7º mes del año religioso, el día de la expiación, el santuario era limpiado. Ahora mira esto, 10 días antes, al sonar las trompetas y al iniciar el año nuevo, las trompetas de plata advertían al pueblo que estaba cerca el gran día de la expiación. Tenían 10 días para analizar sus corazones, arrepentirse de sus errores y confesar sus pecados. El día de la expiación era un gran día de juicio, era un día de ajuste de cuentas. Todo el que no participaba de este servicio era cortado del campamento. Los servicios del día de la expiación o de la purificación del santuario se describen en detalle en el Levítico 16 y aún es un día anual de juicio para Israel. Es típico del gran juicio investigador antes que Jesús regrese por la segunda vez. Y a lo largo del año, los pecados del pueblo eran confesados en el santuario diariamente. Se mataban los animales para el sacrificio, morían en lugar del pecador, en reconocimiento de 2 hechos básicos respecto de la transgresión. Número 1, la paga del pecado es muerte. Y número 2, ningún pecador necesita morir. Dios ha hecho provisión. Así que 10 días antes, cuando sonaban las trompetas de plata, se advertía al pueblo de que el día de la expiación había llegado. Tenían 10 días para inspeccionar sus corazones y arrepentirse de sus errores y confesar sus pecados. El día de la expiación era el gran día del juicio. Todo el que no participaba en el servicio era literalmente cortado del campamento de Israel. Por lo tanto, ¿qué significa para nosotros hoy la declaración entonces el santuario será purificado? Lo mismo que significaba para Israel. Era una asamblea solemne ante Dios, era un día de juicio nacional a la vez que individual. Y cuando el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, el destino de cada persona quedaba sellado solemnemente hasta el próximo o para el próximo año, y era señalado por el sonido de las trompetas. Las ceremonias terrenales descritas en Levítico 16 son figura del juicio de Dios en el santuario celestial justo antes de que Jesús aparezca en su segunda venida para recompensar a los que serán salvos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero ningún pecador necesita morir. Dios ha proporcionado un sustituto en Jesús, el Cordero de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Yo pregunto, ¿cómo podemos responder tú y yo al grande amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, repite conmigo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por medio de los sacrificios diarios. Los pecados del pueblo eran transferidos simbólicamente a través de la sangre del pecador al santuario, donde se acumulaban hasta el día de la expiación. Y en el servicio de ese día se utilizaban 2 machos cabríos, se echaban suertes, uno para ser el macho cabrío del Señor y otro para ser el chivo expiatorio.
y el macho cabrío del Señor era sacrificado y su sangre se ofrecía como ofrenda por el pecado. Ahora continuemos leyendo en el libro de Levítico. Dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora, contempla al sumo sacerdote ingresando a través del velo al lugar santísimo. Dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, el propiciatorio o asiento de la misericordia representa el trono de Dios en el santuario celestial, a donde Jesús defiende nuestras causas. Sigamos, Levíticos 16:16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y cuando el sumo sacerdote se paraba ante el asiento de la misericordia, estaba ante la presencia misma de Dios. Si lo hacía con pecado en su vida, moriría de inmediato, porque representaba a Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial. El chivo expiatorio era llevado al desierto donde moría. Representaba la muerte de Satanás, el originador y cómplice de todo pecado. Se lo llama el servicio anual. Satanás es responsable del pecado que existe en todas partes. Por eso él carga con la culpa corporativa el total del pecado de la humanidad. Y él debe pagar el precio por sus acciones malignas y lo hará en el lago de fuego donde será erradicado para siempre. Ahora consideremos nuestro texto bíblico clave para hoy. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Dios le dio a Daniel este mensaje en un sueño, pero Daniel no entendió el significado de la visión, porque él dice en los versículos 16 y 17, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí hay 3 puntos que arrojan luz sobre esta profecía de los 2300 días que se le entregó al profeta Daniel. Número 1. Gabriel es claro en su introducción. La visión se extiende hasta el final del tiempo, o sea, hasta el tiempo del fin. Número 2. Dado que el servicio del santuario terrenal se interrumpió cuando Jesús murió en la cruz, y como la profecía de Daniel continúa hasta el tiempo del fin, entonces los 2300 días, o años literales, deben aplicarse al santuario celestial de Dios, no al santuario terrenal. Y número 3, aquí tenemos la clave vital para la comprensión de esta visión. En la profecía bíblica, el tiempo es simbólico. ¿Y dónde encontramos la clave dorada para abrir el significado del tiempo en la profecía bíblica? Aquí está, Ezequiel 4:6. Día por año te lo he dado. Así que un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, 2300 días equivalen a 2300 años. Y dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y Daniel 8 cierra con esta escena. Gabriel comienza su explicación, pero Daniel se desmaya después de la introducción. Por eso Gabriel interrumpe su explicación y lo deja para más adelante. Ahora, Daniel 9 abre con la oración fervorosa que Daniel está pidiendo entendimiento y dirección. La primera parte de la oración es la oración de Daniel. Luego en los versículos 21 al 23 se revela el regreso de Gabriel para continuar explicando la visión de Daniel. Recuerda que el tema eran los 2300 días. Por eso Gabriel continúa con el tema diciendo que esta profecía de los 2300 días se partirá en 2 segmentos. Primero, los 490 años para que los judíos cumplan con la obra que Dios les dio o ser rechazados como pueblo. Y los restantes 1810 años
eran el tiempo que restarían hasta un evento futuro llamado el juicio o la purificación del santuario. Y aquí tenemos algo muy emocionante e importante. La clave maestra para develar toda esta profecía se encuentra en Daniel 9:25. La fecha del comienzo del periodo de los 490 años destinados para los judíos se da con detalles muy gráficos. Daniel 9:25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Los judíos estaban en cautividad en la lejana Babilonia cuando se le dio esta profecía a Daniel. La ciudad de Jerusalén yacía totalmente en ruinas, y el ángel le dijo a Daniel que la profecía comenzaría cuando se promulgara oficialmente el decreto final. Le permitiría a los judíos salir de la cautividad y regresar para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y el decreto fue promulgado por Artajerjes en el otoño del 457 a.C. La sorprendente profecía de Daniel predice la emocionante historia. Nos da las fechas exactas con asombrosa exactitud del bautismo de Jesús, de su muerte en la cruz y también del rechazo del Evangelio por la nación judía, al igual que la proclamación del Evangelio al mundo gentil. La profecía, amigos, declara que desde el decreto de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 69 semanas proféticas. Las 69 semanas proféticas equivalen a 483 años literales. Y aquí tenemos un diagrama para ayudarnos a entender esta hermosa profecía. El término hebreo Mesías significa ungido. Y el nombre Cristo es griego y también significa ungido. Cristo fue ungido en el momento de su bautismo. También Jesús fue bautizado y orando, dice la Escritura, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sí, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó su ministerio en el otoño del 27 después de Cristo. Y su ministerio duró exactamente 3 años y medio hasta su crucifixión en la primavera del 31 después de Cristo. Mira, Lucas capítulo 3, versículo 1 y 3 nos dice lo siguiente. En el año 15 del imperio de Tiberio César, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y el 15º año del reinado de Tiberio fue el 27 después de Cristo. Y Jesús fue ungido el 27 después de Cristo y comenzó su ministerio en esa fecha. Fue la fecha de su bautismo. Y la Biblia dice que Jesús predicaba el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué quería decir? No hay duda que se refería al mismo periodo de la profecía de Daniel acerca del Mesías. La profecía de las 69 semanas, que había sido dada 500 años antes del Mesías, señalaba la fecha exacta del bautismo de Cristo. Y esta predicción sorprendente ha convencido a muchos judíos dubitativos. Recuerda que esta maravillosa profecía decía que 70 semanas o 490 años habían sido otorgados a los judíos y que los primeros 483 de los 490 años llegaban hasta el ungimiento de Jesús o su bautismo. Entonces la profecía dice, Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por lo tanto, en algún momento después de su bautismo, el 27 después de Cristo, Jesús sería cortado o crucificado. Y el siguiente versículo se enfoca en la fecha exacta en la que Jesús sería crucificado en el Calvario, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el medio o en la mitad de la semana septuagésima, esa semana profética otorgada a la nación judía, los sacrificios serían interrumpidos. Y es sorprendente que en ese preciso tiempo, durante la fiesta de la Pascua, en la primavera del año 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado
Y la profecía bíblica es totalmente confiable. Aquí tenemos el diagrama que nos ayuda a entender esta profecía sorprendente. En el día de la Pascua del 31 después de Cristo, Jesús fue crucificado. El sistema de sacrificios judíos dejó de existir. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. Y el sistema de sacrificios apuntaba al futuro. Pero nosotros ahora miramos hacia atrás, a la cruz. Entonces, en el 34 después de Cristo, justo 3 años y medio después de la cruz, tal como lo había predicho la profecía, los judíos sellaron finalmente su rechazo con el apedreamiento de Esteban. Entonces el Evangelio fue llevado a los gentiles. Y en Hechos capítulo 7 se nos dice que el sumo sacerdote judío, actuando en nombre de la nación judía, sentenció la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban afirmó que Cristo era el verdadero Mesías. Por lo tanto, los 70 años otorgados a la nación de Israel llegaron a su fin. Y ahora, para concluir, amigo y amiga, con precisión absoluta, el profeta Daniel predijo, con 490 años de anticipación, el momento exacto del bautismo y la crucifixión de Cristo. Además del rechazo del Evangelio por parte de los judíos. Por lo tanto, la 70ª semana debe seguir cronológicamente a la semana número 69. Cuando se ubica la 70ª semana en el fin del mundo, como algunos intentan hacerlo, y de allí hacen la teoría del rapto secreto, etc., se le quita a la iglesia cristiana esta grande profecía mesiánica. Ahora le agregamos 1810 años al 34 después de Cristo y llegamos al otoño de 1844. Esto significa que desde 1844 hemos estado viviendo en la hora del juicio. Qué verdad tan solemne para considerar. Dios considera que su juicio es tan importante que describe un ángel volando en el medio del cielo y anunciándolo con voz potente. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Todo nombre es evocado y cada caso es examinado. Al saber esto, ¿sientes la necesidad de hacer tus cambios? ¿Hacer algún cambio en algún hábito, tu patrón de conducta, tu estilo de vida? Debería tener un efecto en ti y en mí, porque el tiempo es corto. Y cierro con este versículo, Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quisieras tener a Jesús como tu Señor y el Salvador de tu vida para que también sea Él tu abogado en el juicio? Si es así, acompáñame en oración. Gracias, amado Padre, por revelarnos estas verdades con exactitud cronométrica. Eso nos da la confianza que tú tienes el futuro en tus manos. Vivimos en horas solemnes, cuando cada nombre ha de pasar ante el tribunal celestial. Aceptamos a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y como abogado en este juicio. Somos pecadores y merecemos la condena eterna, pero gracias a lo que Él hizo en la cruz, podemos ser declarados inocentes y herederos del reino eterno. Acepta nuestra entrega y guárdanos un lugar en tu reino de gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y Él desea que seas feliz. Pero felicidad comienza con fe y la fe comienza y viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga.